Gracias le damos a Dios y bendecimos las naciones, amén. Seguimos con la doctrina del reino todos los martes, los jueves, en cuanto podemos, porque hay martes y jueves que no podemos por algunas circunstancias, pero en lo que estamos libres, pues soltamos la palabra de vida, la palabra de aliento, la palabra de consuelo, pero sobre todo la palabra de salvación. El poder está en la palabra. La lucha espiritual son palabras contra palabras. Hay palabras que vienen del espíritu y palabras que vienen del alma. Cuando estamos en el espíritu, entonces las palabras que salen nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo y son poderosas. Pero cuando soltamos palabras que vienen del alma, lamentablemente nos ponemos de acuerdo con otros espíritus que no nos convienen y entonces pasamos a tener problemas muy difíciles. Hay que caminar en el espíritu. Amén. Entonces hoy vamos a compartir, amados, una poderosa palabra que está en Lucas capítulo 22, verso 24. Y le damos gracias a Dios, bendecimos la vida de los hermanos que nos acompañan, estos ministros que siempre estamos dispuestos a soltar una palabra, porque la palabra no retorna vacía. Amén, hablando de la palabra de Dios. Lucas 22, verso 24, la grandeza del servicio. Es lo que tratamos de evitar. Queremos ser servidos, pero no queremos servir. Pero la grandeza está en servir. Amén. Y no ser servido. Entonces vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Imagínense ya lo que el ser humano busca: reconocimiento, ser el mayor, dirigir, ser reconocido. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, hablando del mayor, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. El Señor dice: ¿quién es más grande? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pone ese ejemplo. Entonces evidentemente le contesta: no, el que se sienta a la mesa es más grande. Bueno, pero yo vengo como el que sirve. Y después le dice: mira, si ustedes en este tiempo me sirven a mí, en otro tiempo, en mi reino, ustedes serán señores. Para poder llegar a reinar, primero hay que servir. Primero hay que aprender a humillarse. Y hablando en términos más profundos, la palabra de Dios me dice que cuando el hombre se humilla, Dios lo exalta. Cuando el hombre se humilla, cuando reconoce que sin Dios no puede, cuando reconoce que su capacidad no es suficiente, cuando se humilla, entonces Dios lo exalta. Lo voy a decir un poco más profundo. Cuando el hombre reconoce que no tiene la capacidad de Dios y se humilla, Dios le da la capacidad de él. Cuando el hombre reconoce que su mente está limitada por el pecado y lo reconoce, entonces viene Dios y le da la mente de Cristo. Entonces ahí con la mente de Cristo es que podemos ser señores. Pero antes de ser señores tenemos que servir en este territorio, en este plano, en el plano en que estamos viviendo. Por eso Jesucristo le dijo: mira, yo soy el más grande. No lo dijo así directamente, pero se lo dio a entender. Sin embargo, siendo el más grande, yo vengo a servir. ¿Por qué? Siendo Jesucristo el más grande, digo que venía a servir.
Porque lo que quería es que entendieran los discípulos que Él vino a traer una actitud del reino. Amén. El que sirve, fíjense, en el cielo hay dos ángeles que están muy cerca de Dios: Miguel y Gabriel. ¿Por qué sabemos que están más cerca? Porque son los que vienen a la tierra, uno a defender a su pueblo, Miguel, y el otro a traer revelación a su pueblo, Gabriel. De hecho, Zacarías estaba en el templo y estaba ministrando y estaba en el lugar santísimo porque le había tocado como sacerdote escogido para ese tiempo, y allí mismo se le apareció Gabriel y le dijo que él iba a tener en su vejez cosas que no podemos, los seres humanos nos cuesta entender, porque ya este era un hombre pasado de edad. En su vejez le dijo: tendrás un hijo y lo llamarás Juan. Lo que era tradición, lo que era costumbre en Israel era ponerle el mismo nombre del padre al hijo. Pero el ángel le dijo: no lo vas a llamar Zacarías, lo vas a llamar Juan. Y Juan, allá en el lugar santísimo, no creyó y quedó mudo. Pero cuando nació Juan, que lo vio y le preguntaron a Juan cómo se ha de llamar, entonces Zacarías recuperó el habla y dijo: se llamará Juan, como ese siervo llamado Gabriel le había dicho, porque del Padre venía Gabriel. Entonces el Señor nos viene a enseñar el principio de servir, porque el que sirve siempre está más cerca del Señor. Amén. O de su Señor. Mira, en la vida normal, en la vida tradicional, voy a hablar un ejemplo, me gustan mucho los ejemplos. El gerente general de un banco, muchas personas no le pueden llegar directamente, pero ese gerente siempre tiene cerquita a la mujer que le lleva café, a la mujer de servicio. ¿Por qué? Porque se cumple lo que está diciendo Cristo: mejor es servir que ser servido, porque el que sirve siempre lo van a tener muy cerca las autoridades. En la tierra, siento la presencia de Dios moviéndose aquí, en la tierra el que le sirve a Dios estará siempre más cerca de Dios, más cerca del Señor. Por eso el Señor nos dice hoy que mejor es servir que ser servido. Fíjense lo que va a suceder cuando venga el reino milenial. Ya lo dijo Él, lo anticipó. Dijo: ustedes se sentarán a gobernar, a reinar delante de las 12 tribus de Israel. Imagínense lo que está diciendo, que cuando venga el reino milenial y la iglesia venga con Él, entonces los que le sirvieron ahorita van a ser autoridad en ese reino. Amén. Vamos a tener autoridad en ese reino. ¿Ven? Qué importante es entender el servicio. Es tan importante, tan relevante lo que el Señor nos está diciendo, que siendo Él el que creó el cielo y la tierra, vino a la tierra a enseñarnos que mejor es servir. Ese es el problema que hay hoy en día. Hay mucho jefe y poco obrero, mucho cacique y poco indio. Entonces se necesita tanto el obrero, que la palabra de Dios dice: oremos para que Dios envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y el obrero es poco. Eso quiere decir que en los últimos tiempos, en las congregaciones, en las iglesias o en la iglesia, que es una sola a nivel mundial, habrá mucha gente que quiere que le sirvan. De hecho, esa es la apostasía. La apostasía es que dejan de servir para ser servidos. Y hay un ejemplo bíblico. Me gusta llevar todo a la Biblia. El caso de Saúl y David. Saúl fue un rey que lo escogió al pueblo, pero Dios le dijo al profeta Samuel: no llores más, porque no te desecharon a ti, fue a mí el que desecharon. Pero este que no viene a servir, este viene para que lo sirvan. Los hijos de Israel serán sus esclavos, las hijas estarán en el palacio sirviéndole, y los hijos estarán en el campo labrando para él, porque lo ponen los hombres. Pero Dios tenía el propósito de gobernar él, pero lo desecharon a él
y pusieron a un rey. Después de Saúl, Dios escogió un rey llamado David, y el reinado de David fue muy diferente al reinado de Saúl. Así son todos los gobiernos de la tierra. Los hombres ponen los reyes, los príncipes, los presidentes en la tierra, y los presidentes terminan señoreándose de las personas, pero fue porque lo pusieron. Pero cuando Dios pone a alguien, lo pone es a servir. Cuando Dios escoge un rey, cuando Dios escoge un presidente, como David llegó fue a servir a Dios. Entonces, hoy, rescatando la palabra que Dios nos dio, que mejor es servir. ¿Cuál es el ejemplo? El referente de servicio: Jesucristo. Jesucristo llegó fue a servir en la tierra. Duró 3 años y medio su ministerio sirviendo. De hecho, Él le dijo a los discípulos: vengan que le voy a lavar los pies. Y les enseñó y le lavó los pies, y Pedro le dijo: no, Señor, no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo: si tú no permites que yo te lave los pies, entonces tú tampoco tendrás parte en el reino de los cielos. O sea, que en el reino de los cielos solamente pueden entrar los que vienen a servir. Amén. Cristo entregó su vida en la cruz, en el Calvario, porque Él vino a servir al Padre. Y por medio de ese sacrificio, escúcheme, en el Antiguo Testamento sacrificaban un cordero, tomaban la sangre para limpiar el propiciatorio, para santificar el propiciatorio, el lugar santo allá, y el cuerpo lo sacaban del campamento, lo sacaban de la ciudad, y allá desaparecían ese cuerpo de ese cordero. Antes de soltar el cuerpo allá, de mandarlo afuera, de quemarlo afuera, los sacerdotes le ponían las manos al cordero y le traspasaban los pecados del pueblo. Y aquel lo sacrificaban, tomaban la sangre, porque la sangre está en la vida, y el cuerpo lo sacaban. Así pagó Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre para purificar nuestras vidas. Amén. Y su cuerpo fue sacado afuera, crucificado afuera, molido afuera. El pecado de nosotros fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Entonces Cristo vino a servir. Y déjeme decirle, a tomar esta expresión fuerte pero necesaria: Cristo vino a limpiar la tierra. Amén. Cristo vino a servir, a limpiar la tierra. ¿Y cómo la limpió? Con su propia vida, porque la tierra estaba sucia por el pecado que había cometido Adán. Entonces Cristo vino a limpiar por medio de su sangre. Nosotros podemos hoy comenzar una nueva vida. Si usted, amigo mío, que me está escuchando el día de hoy o me va a escuchar mañana, en cualquier parte del mundo, Cristo vino a entregar su vida para que tú y yo tengamos vida, y vida en abundancia. Amén. Vida plena. Amén. Una nueva vida. Amén. Cristo vino a sacar la basura, a limpiar la basura que había en el ser humano. Y Él se tuvo que entregar en sacrificio vivo y agradable y perfecto para Dios. No hay otro sacrificio. El de Cristo es suficiente, porque si no fuera sido suficiente, tuvieran que seguir sacrificando cordero todos los años. Pero fue suficiente para que nadie haga más sacrificio, porque el sacrificio que Dios acepta, es el único sacrificio que Dios acepta, es el sacrificio de su Hijo, que es un cordero sin mancha y sin arruga. Él puede perdonar pecado. Él puede limpiar la casa, y la casa es nuestra vida, nuestra alma. Si todavía no tienes el gozo de la salvación, Cristo vino a eso, a servir a Dios aquí en la tierra, limpiando el desastre que había hecho el ser humano. Y todavía no le has entregado tu vida a Él, todavía no se ha sacado la basura de adentro. Vamos a permitir que Él entre, porque cuando Él entra, empieza a limpiar el corazón. Ese es el servicio que Dios está haciendo a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo, que cuando Él entra en la vida de nosotros, empieza a limpiar nuestra mente,
Amén. Empieza a sacar la basura de la mente para que después tengamos la mente de Cristo. Amén. Hoy es el día. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo, pues repite con nosotros: Señor mi Dios, Señor mi Dios, te pido perdón te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis pecados. y hoy abro mi corazón, y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, entra en mi corazón y séllame para la eternidad. Amén. Dios bendiga a la nación.